Primera de Crónicas y 9:18. Y qué bonito himno, ¿verdad? El que se acaba de entonar. La gracia de Dios en nosotros. Dice así: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Hermanos, estamos allí en la palabra de Dios, en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 18. Gracias a los hermanos, a los ancianos que oraron por el sermón y confiando en esa oración, vamos a abrir la palabra de Dios. Dice aquí: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Este es el rey David hablando al pueblo de Israel, especialmente a los líderes de Israel. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, estaban a punto de construir el templo. David iba a morir, estaba ya viejo, anciano, y Salomón estaba en su camino para construir el templo de Dios. La mayoría conocemos la historia de David, así que vamos a hacerla corta. David era un pastor de ovejas, y cuando era pastor de ovejas, David aprendió mucho ¿de qué? Humildad, paciencia, veracidad, valentía. Me refiero a esa palabra, valentía. Él luchaba contra leones, contra osos, todo lo que vendría en contra de sus ovejas, él lo vencía. Así dice la palabra, no importaba qué animal viniese. Así que David aprendió muchas cosas valiosas en su juventud, mientras era pastor de ovejas. Y más que eso, era rechazado en cierta forma por sus hermanos mayores y aún su padre, porque era el menor. No era rechazado en una forma tan mala, pero sí se sentía un poco rechazado. Porque cuando Samuel vino a buscar un rey para Israel, todos se presentaron menos David. Así que imagínense, David también aprendió ¿qué? Un tipo de humildad, un tipo de amor longánimo. Es un amor que ama aún en el dolor. Así que David aprendió muchas lecciones. Sin embargo, cuando se convirtió en rey de Israel, este mundo, hermanos, cuando pone un hombre por encima de otros hombres, ese hombre va a tener muchas tentaciones. Conocemos la historia. David, lamentablemente, tuvo muchas tentaciones, entre ellas el egoísmo, la avaricia, llegó a su corazón. Imagínense, de ser un pastor de ovejas humilde, manso, valiente también, pero ahora la avaricia y el egoísmo llega a su corazón. ¿Y qué hace David? David dice: voy a enumerar a todo mi pueblo. Voy a ver cuántos varones tengo en todo mi pueblo. ¿Cuántos hombres? Todos los hombres, levante la mano aquí. De 18 años en adelante. Todos. Vamos a ver, muy bien. David comenzó a contar todos los hombres de Israel. Pero ¿saben qué? Un siervo de él no le gustó. Vamos a ir a la palabra de Dios allí en Primera de Crónicas, capítulo 21. Acompáñenme allí, capítulo 21 de Crónicas. Primera de Crónicas. Capítulo 21, vamos a ver qué pasó con el rey David y su siervo. Cuando lo tengan, digan amén para saber que están allí. Primera de Crónicas 21, 1 al 4. Hizo un censo David, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Así que de primera instancia, hermanos, este censo es causado ¿por quién? Por Satanás. Cuando yo leía esta historia, la escuchaba de los sermones, de los pastores, yo nunca la entendía mucho, hasta que obviamente empecé a estudiarlo. Satanás incitó a David a hacer este censo. Una de las restricciones que Dios había puesto al pueblo de Israel era que cuando tuviesen un rey, esto lo pueden leer en Deuteronomios, si más no me equivoco, capítulo 13. Si me equivoqué, me perdonan porque todos somos cristianos aquí. Pero en Deuteronomio, allí está. Dios dice, cuando tengan un rey, ese rey no acumulará
tesoros para sí. Ese rey no acumulará caballos para sí. Eso significa ejército. Y ese rey no irá en ningún momento a Egipto. Y también este rey leerá todos los días de su vida el libro de la ley, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, lo leerá todos los días de su vida, para que no se aparte de Jehová su Dios. Así que tenía muchas restricciones, mucha tarea que hacer ese rey. Pero ¿qué pasó con David? Comenzó a tener muchas riquezas y en este momento quiso contar sus caballos. En este momento quiso contar cuántos hombres tenía como ejército. ¿Por qué Dios no quería que eso sucediese? ¿Cuál es el problema de eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué Jesús dice es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos? ¿O es más fácil que una aguja, que un cabello pase por una aguja que un rico entre en el reino de los cielos? No todos los ricos son así. Pero Jesús dijo eso porque le estaba pasando eso a David. Cuando se enriquece un hombre, se siente ¿qué? Autosuficiente. No necesito nada. Y David estaba en ese peligro hasta que comenzó a contar el pueblo de Dios y ahí llegó a ese límite que Dios dice no. Eso fue incitado totalmente por Satanás. David quiso sentirse autosuficiente. Y cuando pasa eso, usted y yo dejamos a Dios a un lado. Y Dios ya no nos ayuda, no lo necesitamos, porque ya tenemos todo lo que necesitamos. Sigamos leyendo en los versos 7 al 13. ¿Qué pasó con David? Versículo 7 dice, del capítulo 21 de Primera de Crónicas, asimismo esto desagradó ¿a quién? A Dios e hirió a Israel. Pero miren qué hizo David, hermanos, verso 8. Entonces dijo David a Dios, he aquí, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy, ¿qué cosa? Locamente. ¿Qué es lo bueno de David, hermanos? David se arrepentía. Cada vez que David entendía que hizo algo malo y Dios lo reprendía, David se arrepentía. Y eso es un carácter bueno de cualquier hombre, aunque haga algo malo. Aunque ese hombre haga cosas malas, pero si ese hombre tiene un carácter humilde y se arrepiente, dice, cierto, lo hice mal, eso es una buena característica. David aquí se arrepiente, le dice, Señor, he hecho locamente, no estaba yo en mi cabeza. Yo estaba loco, no sé lo que hice, perdóname. Sigue diciendo, verso 9, y habló Jehová a Gad, el profeta de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge entre ellas la que tú quieras. Verso 11, y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o 3 días a la espada de Jehová. ¿Qué hizo David? David al final de todo le dice al profeta, mi respuesta es que yo caiga en las manos de Jehová, pero que nunca caiga en manos de hombre. ¿Por qué? No importa cuán cristianos seamos o cuántos años llevamos en la iglesia, el hombre le gusta ser justo en momentos injustos, pero nuestra justicia tiende a ser un poco injusta. ¿Entendemos? Estamos manejando la carretera y alguien se te cruza de momento, se te olvidó que eres adventista del 7º día o cristiano o siervo de Dios y lo juzgaste, ¿verdad? No sabes si tiene una emergencia, si tiene que ir al baño o algo, tiene que hacer algo. Se nos olvida. Pero más que eso, si alguien hace daño a su familia, si alguien viene y le hace daño a su familia, la justicia de uno es bastante rápida, ¿verdad? Si alguien le hace daño a su hijo o a su hija, ¿cuál será su sentencia a ese hombre o a esa persona? ¿Verdad? Una
yo creo que muy rápido todos haríamos algo negativo contra ese hombre porque él se lo merece. Sin embargo, Dios no es así. David sabía que Dios es misericordioso, dice, porque la misericordia de Jehová es mucha, dijo David. Mejor me es caer en su mano que en la mano de hombres. Dios trajo pestilencia al pueblo de Israel por lo que David hizo. Pero hermanos, David se arrepintió. Y Dios también de lo que estaba pasando. Dios dice, no, hasta aquí se acabó todo, aguanta. Murieron 70,000 personas en esa pestilencia, pero Israel tenía millones y millones. Así que la misericordia de Dios aún se muestra allí. Hermanos, después de todo esto, David, cuando ya está viejo, tenía 70 años de edad. ¿Cuántos tienen? ¿Hay alguien aquí que tenga 70 años? 68. David, o 50. Hermana, ¿cuánto tiene? 69. Pues ya te cuenta. 70. Ya está ahí, llegando. David tenía 70 años de edad. Pero David, en sus 70 años de edad, estaba muy, ¿cómo le decimos acá? Yo le digo machacado, muy desgastado, gracias. Muy desgastado. ¿Por qué? Porque les pregunto, hermanos, ¿hay alguien aquí que alguna vez ha sido rey de millones de personas? O simplemente miremos a nuestro presidente actual, a Barack Obama. Entró negrito, con pelo negro, y salió un poco descolorido y con pelo blanco. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? El dirigir una nación no es fácil. Todas las tensiones, la presión, todo no es fácil. Problemas que van más allá de un simple hombre, no es fácil. David sufrió. Y David tenía 70 años, estaba a punto de dar su último suspiro y comienza a hablar con su hijo Salomón. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 28 ahora. Primera de Crónicas 28, hermanos. Vamos a ver qué dice David a su hijo Salomón en sus últimas horas. Capítulo 28, verso 20. Cuando lo tengan, digan amén. Capítulo 28, versículo 20 de Primera de Crónicas. Amén. Dice, Dios dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, a manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. David en sus últimas horas está asegurándose de que su hijo tenga algo claro en su mente. ¿Qué es eso? Que Dios estará con él. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo en que él tenga que trabajar, todo el tiempo en que él tenga que hacer algo para Dios, Dios estará allí. ¿Y lo dejará Dios en algún momento? No, no te dejará ni te desamparará. Anímate y esfuérzate, manos a la obra. Así que David se asegura de que su hijo conozca que Dios estará con él. Ahora vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, en versículos 3 en adelante. Cuando lo tengan, digan amén. Muy bien. Dice, allí David sigue diciendo, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de Dios. David preparó todo lo que él pudo para que el templo de Dios fuese construido por Salomón. Y que Salomón básicamente, ¿qué? Tuviera que simplemente ponerlo todo en su lugar. David le acumuló todo a Salomón. Tienes aquí todo el oro, toda la plata, pero aquí David está haciendo algo interesante. David dice que eso salió ¿de qué? De él, de su tesoro, de su vida, de su corazón.
y trajo de lo mejor que él tenía, del mejor oro, el oro de Ofir, y trajo sus 1000 talentos, sus 1000 pedazos de plata, y trajo muchas cosas de bronce de su tesoro personal, no solamente de lo que acumuló en su reino, sino también de su bolsa. Ahora, no solamente David hace esto, sigamos leyendo. Versículo 6 dice: entonces los jefes de la familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de los millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro y 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo lo que tenía piedras preciosas también lo dio para el tesoro de la casa de Jehová. Y se alegró, verso 9, el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Esto es muy interesante, muy importante, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué nació en el corazón de esta gente, de estos hombres, el dar tanto voluntariamente? Se conoce la famosa parábola de Jesús del hombre que debía 10,000 talentos al rey, y que el hombre básicamente nunca lo iba a poder pagar. Y si hoy venimos a contar ese dinero, un maestro no puede pagar eso. No sé si un oficial de la ley puede pagarlo tampoco, pero básicamente trabajarás toda tu vida, te morirás y todavía debes algo. Y esta gente trajo miles de eso, mucho más de lo que ese hombre le debía a ese rey. ¿Por qué? ¿Por qué trajeron tanto? ¿Por qué de su corazón ofrecieron tanto a Dios? Hermanos, la respuesta está más adelante. Vamos a ir allí a Primera de Crónicas, el mismo capítulo, vamos a leer los versos 10 en adelante. ¿Lo tenemos? Versículo 10 dice: asimismo se alegró mucho David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué dieron voluntariamente? Porque todo lo que tenían le pertenecía a Dios. Y eso ellos lo conocían. Eso ellos lo entendieron. Todo lo que tengo, Dios me lo dio. Dice la pregunta, le voy a hacer esta pregunta: ¿cuántos nacimos con una paca de dinero cuando salimos de nuestra madre? Nadie, ¿verdad? Nadie salió de su madre siendo negociante o siendo algo. Todos nacimos, ¿qué? Desnudos, ¿verdad? ¿Y qué dice Job? Desnudo volveré. Dios dio, Dios quitó. Estos hombres entendieron: si Dios me lo dio, me lo vuelve a dar. Y si no me lo da, como quiera lo doy gratuitamente porque Él me lo dio. Voluntariamente del corazón. Pero hermanos, usted no da algo tampoco voluntariamente así porque sí, ¿verdad? Tiene que tener un propósito bueno detrás de todo eso. ¿Cierto o falso? Usted necesita saber que hay algo más allá también de simplemente ese agradecimiento, y es el templo. ¿Qué era el templo? ¿Para qué fue el templo construido?
¿Cuál era el propósito del templo? Esto también estaba en la mente de ellos. No estamos dando para cualquier ofrenda, no estamos dando para cualquier cosa, estamos dando ¿para qué? Para el templo de Dios. Y el templo tiene un mensaje universal. Y por eso también ellos dieron de corazón. ¿Y cuál es ese mensaje universal? Dios le dijo a Moisés, hazme un tabernáculo para que yo more en medio de ustedes. Así le dice Dios a Moisés. ¿Y qué más le dice? En Deuteronomio capítulo 4, versos 5 en adelante, Dios le dice a Moisés, asegúrate de que guarden todos mis mandamientos y todo lo que les he mandado, porque los otros pueblos os mirarán y dirán, ¿qué pueblo tan grande y sabio es este? Porque ¿qué otro pueblo tiene a un Dios tan cercano como lo tenemos nosotros? O un Dios que nos enseñe tantas cosas buenas y tantas leyes que prolongan la vida. Hermanos, el mensaje del tabernáculo, el mensaje del templo, es un mensaje maravilloso. Es un mensaje que le enseña al ser humano, a la raza humana, que hay un Dios en el cielo que quiere estar contigo, que quiere morar en medio de ti, que quiere hablar contigo, conversar contigo, proveerte lo que necesitas, ayudarte en lo que necesitas. Más que eso, el templo menciona la salvación que tenemos en nuestro Salvador Jesucristo. Por tanto, lo que estos hombres estaban dando tenía un gran propósito. Ese templo iba a ser un mensaje a todas las naciones. Mediante ese templo muchos serán salvos. Mediante ese templo y ese mensaje muchos conocerán de Dios. Hoy día muchos hermanos, hombres, mujeres, adultos, niños, hasta niños, no creen que Dios existe. Vamos a lo básico. ¿Y por qué no creen que Dios existe? Yo personalmente, en cierto momento en mi vida, también dudé de la existencia de Dios. Hasta que Dios me hizo caer en mi sentido. Pero ¿por qué se duda de Dios? Porque estamos mal informados. Porque tenemos información errónea en nuestra mente de quién es Dios. Y por eso también Dios habló con los amigos de Job y les dijo que no le agradó para nada lo que ellos habían dicho. Porque tienen una imagen de Dios que aunque parece justa, no lo es. Que aunque parece buena, no lo es. Nuestro Dios, hermanos, muestra su amor. Que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. El mensaje del templo nos debe llevar a nosotros a enseñarle al mundo quién es Dios verdaderamente. Y les digo yo algo, cuando se presenta ese mensaje, tienes que ser completamente faraón para no aceptarlo. Porque es imposible que yo diga que ese Dios no es real. Cuando miramos ese mensaje, la historia, cómo Dios ha manifestado su poder a través de la historia de la raza humana, es maravilloso. Por tanto, lo que ellos dieron, hermanos, tenía un propósito. Ahora, hermanos, meditando en eso, vamos a tornar nuestra mirada a Cristo Jesús en estos últimos momentos. Cuando miramos al rey David y vemos su manera de vivir, su manera de comportarse, su vida, el rey David es una sombra de quién iba a ser Jesús. Una sombra. ¿Por qué? Porque obviamente David era un hombre pecador, un hombre que cometió muchos errores, pero su carácter humilde refleja el carácter de Cristo. Su voluntad para obedecer refleja el carácter de Cristo. Su humildad de ser un pastor de ovejas reflejaba la misión que Cristo iba a tener. Cuando miramos todas esas cosas, meditando en eso, vemos el gran contraste, el buen contraste que vamos
a ver en la vida de Cristo. David, un siervo que tuvo muchos errores, vino, fue proclamado rey de Israel por medio de la unción y gobernó al pueblo de Israel. Tuvo sus errores. Sin embargo, de él iban a ser, ¿quién? El Salvador prometido, Cristo Jesús, dice la profecía. Y precisamente José, el esposo de María, era descendiente de la tribu de Judá. ¿De dónde era él? De Belén de Judea. De Belén de Judea. Y allí, descendiente de David, ese fue el hombre que Dios escogió para que criase a Jesús en sus primeros años de vida. Jesús nació no nació carpintero, fue criado carpintero. Una obra muy buena. Enseña trabajo duro, humildad, no le pagaban mucho, pero era algo bueno. Jesús nació creciendo en un ambiente humilde. Y Jesús, nuestro Salvador, Dios del universo, decide nacer en este mundo y hacer eso. Les digo algo, hermanos. David llegó a ser un hombre que lamentablemente creció egoísmo, avaricia en su corazón. Pero cuando miramos a Jesús, nada de eso está en Jesús. Quiero que vayamos rápidamente a Mateo 9, 35 al 36. Mateo 9, 35 al 36. Vamos a ver qué tipo de persona era Jesucristo, nuestro Salvador. Mateo capítulo 9, 35 al 36. Cuando lo tengan, digan amén. Mateo 9, 35 al 36. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice allí: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Con ese verso nada más, ¿qué podemos saber de Jesús? ¿Qué tipo de persona era él? Serviciosa. ¿Qué más? Compasivo, lo vamos a leer en el próximo verso. Pero Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Esto era lo que él hacía. ¿Y saben cómo comenzaba? Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. ¿Qué tipo de rey era este? Que lo que hace es sanar, predicar y enseñar. ¿Qué tipo de rey es este? Que no se sienta en un trono y del trono da órdenes. ¿Qué tipo de rey es este? Que en el verso 36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué tipo de rey es este? Un rey compasivo, un rey amoroso, un rey que sirve a su pueblo, un rey que vino a transformar, a sanar, a salvar. Ese es un tipo de rey que la raza humana necesita, pero la raza humana no lo quiso, porque no mataba, no era enojón y no tenía riquezas, pues no lo queremos. No viene a derrotar al pueblo romano, pues no lo queremos. No viene a darnos casas grandes, pues no lo queremos. Les pregunto, hermanos, ¿de qué vale la pena? ¿Vale la pena tener una casa hermosa? Vamos a tomar ese ejemplo otra vez. Una casa hermosa, 5 pisos, 16 cuartos, 10 baños, cuarto de juegos, un golf atrás, un mini golf atrás o algo. Usted mencione la casa por fuera, hermosa, maravillosa. Se ve hermosa, la decoran para Navidad, bien linda, pero cuando usted entra adentro, una peste hedionda. Una peste que usted no puede soportar, como un animal muerto. Y cuando camina todo es basura tirada en el piso. Las madres mexicanas aquí, imagínense eso. Cuando llegan a los trastes, todos los trastes tirados así, todo sucio de comida.
¿Qué prefieren ustedes? ¿Una casa así tan hermosa por dentro y sucia hermosa por fuera y sucia por dentro? ¿Verdad que no vale la pena? ¿De qué vale que hagamos todo ese esfuerzo? Jesús no vino a decorar el mundo cuando vino en su primera vez. Jesús no vino a darte riquezas y a ser un rey que gobierna sobre las naciones, diciéndole lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer con poder y fuerza, obligándolos. Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a arreglar la casa por dentro. Jesús vino a transformar los caracteres. Jesús vino a enseñarnos una vida real. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. Jesús dirigió, por ejemplo. Él le enseñaba por su propio ejemplo. Él dice también, vinieron unas personas: Señor, queremos seguirte. Pues ven y te enseñaré dónde me quedo. Él dice: el Hijo del Hombre. Los pajaritos tienen nidos y guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Jesús vino a este mundo para transformar la casa por dentro, antes de transformarla por fuera. Él vino a que el ser humano tuviera salvación, fuera cambiado, para que el egoísmo, la avaricia, el quebrantar los mandamientos de Dios se acabase. Aprendiésemos a amar la obediencia, para que aprendiésemos a amar lo bueno y desechar lo malo, para que aprendiésemos de Él. Jesús vino a transformar al hombre. Leamos Romanos 5, 8. Romanos capítulo 5, verso 8. ¿Qué dice allí? Romanos capítulo 5, verso 8. Cuando lo tengan, digan amén para saber que están allí. Amén. Romanos capítulo 5, verso 8. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, hay algo que tenemos que comprender muchísimo. Y es que tenemos que aceptar nuestra condición. La palabra de Dios nos enseña claramente algo que el hombre no quiere. Por eso cuando yo escucho personas que dicen que la Biblia fue inventada para controlar a las personas, que la Biblia fue inventada por hombres, que eso no es de Dios, que la Biblia es simplemente un libro de cuentos, yo por dentro me digo: pues tú no la has leído. Porque si la Biblia fue inventada por hombres, a nadie le gustaría leer la Biblia si fuera escrita por hombres, porque la Biblia transforma. La palabra de Dios te enseña las cosas que tienes que dejar: avaricia, egoísmo. El hombre no enseña eso, el hombre enseña lo contrario. Por tanto, la Biblia no fue escrita por pura mentalidad humana, sino que Dios estaba involucrado. Romanos 8:32. ¿Qué dice allí? Romanos 8:32 dice, ¿lo tenemos? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas estas cosas? La Biblia nos enseña de un Dios que no piensa en sí mismo, sino que solo piensa en ti y en mí. Escúchenlo bien. Nuestro Dios no piensa en sí mismo, sino en ti y en mí. Tanto que estuvo dispuesto a dar a Cristo Jesús su Hijo para que tú tengas vida. Jesús piensa en ti y no en Él, tanto para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Pido que cada uno de nosotros meditemos en eso. Meditemos en que por qué Él vino a hacer eso por mí. Meditemos en su sacrificio genuino. Que aunque el mundo lo rechazó, Él aún murió por nosotros. Que aunque hoy día el mundo lo rechaza, aún así Él vino a morir por nosotros.
Y aún así Él sigue dirigiendo su voz de llamado a cada ser humano. Jesús, su reino, su misión, refleja lo que hablamos al principio de David. Hermanos, David tuvo sus errores, pero Jesús fue el rey perfecto. David tuvo que arrepentirse, pero Jesús no tenía que arrepentirse y aún así murió por nosotros, como si fuera pecador, para que su justicia fuese tu justicia, fuese mi justicia. Pero así también como David oró para que su hijo fuese fiel y construyese el templo, así también Jesús nos llama a nosotros, sus hijos, a que hagamos lo mismo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leamos lo que Jesús dice. Mateo 28, 18 en adelante. Mateo 28, 18 en adelante. ¿Lo tengan? Digan amén. Mateo 28, 18 en adelante. Y dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo. ¿En dónde? En la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ¿quién? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. David le dice a Salomón que Dios estará con él todos sus días, todos los días que tenga que estar trabajando para Dios. Jesús nos dice: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo que significa que tenemos que trabajar para Dios ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero anímense, no se desanimen, trabajen, confíen en Dios. Jesús nos está llamando para que hagamos una obra buena para el ser humano. Primero, para que aceptemos su transformación. Segundo, para que trabajemos para los otros. Estos hombres de David dieron con todo su corazón, porque entendían la misión y comprendían que todo proviene de Dios. Mis bendiciones, mi familia, mi todo proviene de Dios. Él me lo dio, Él me bendijo, yo doy voluntariamente. Hoy día Jesús nos llama a hacer lo mismo, a dar voluntariamente, comprendiendo que lo que tenemos es de Dios. Que nuestros dones, nuestros talentos le pertenecen a Él, nuestra casa, nuestra familia, nuestro dinero le pertenece a Él. Demos para la misión, demos para ese templo que estamos construyendo en el nombre de Jesús. Una iglesia pura, santa, buena, que es bendición a todo aquel que venga. El mundo necesita saber quién es Dios. ¿Quién realmente es nuestro Dios? No es un Dios enojón que se preocupa en castigar a aquellos que hacen las cosas malas. Es un Dios amoroso, que es paciente para los que hacen cosas malas, que recompensa a los que hacen cosas buenas, pero también recompensa a los que hacen cosas malas, porque su amor es para todos. Pero prefiere que el que hace cosas malas se arrepienta y que tenga vida eterna. Dice Dios: ¿por qué morirá el impío? ¿Por qué quiere morir cuando le ofrezco vida eterna? Hermanos, Dios nos llama en esta mañana. David hizo una pregunta al pueblo de Israel, a todos los líderes. Les dice: ¿cuántos están dispuestos voluntariamente a dar para el templo? Después que David le dijo todo lo que él dio, hizo esa pregunta: ¿cuántos están dispuestos? Jesús, hermanos, dio su vida por nosotros. Le hago la pregunta en favor de Jesús: ¿cuántos están dispuestos a dar para Dios? ¿Estamos dispuestos a dar para Él? El pastor pasó unos papeles allí. Empiecen a dar, escogiendo en dónde quieren trabajar.
Allí están sus papeles, allí está la oportunidad. Háganlo de todo corazón. ¿Estamos dispuestos? Amén. Vamos a entonar este hermoso himno antes de orar. Vamos a ponernos en pies para cantar. Buenos. 1, 2, 1, 2. Sí. A ver, hermano, deme. Sí. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros en entregar a Cristo tu Hijo. Padre, debe nacer en nuestro ser un agradecimiento por eso. Señor, el tema era una vida agradecida. Y porque somos agradecidos es que queremos dar nuestros dones a ti. Es que debemos trabajar para ti, porque estamos agradecidos por lo que has hecho por nosotros. Señor, el pueblo de Israel dio todo lo que podían. Dieron dones, dieron dinero, dieron lo que podían. Señor, hoy tenemos aquí una gran iglesia. Crea en nuestro corazón el deseo, como dijo el verso, que en nuestro corazón mantengas el deseo de hacer esto, de trabajar para ti, de dar lo que podamos para ti, para tu gloria y honra y para que muchos crean en que Cristo Jesús vino a morir por ellos. Señor, bendice esta iglesia. En el santo nombre de Jesús oro. Amén. Amén.